Que la paz del cielo sea una vez más para con cada uno de ustedes. En esta ocasión, como podrán ver nuestro título, reconciliación con Dios en el contexto bíblico. ¿Y por qué le hemos titulado reconciliación con Dios en el contexto bíblico? Porque todo mensaje verdadero tiene un mensaje falso. Y como por ahí hay una reconciliación o un mensaje de reconciliación que no es bíblica ni se puede sostener bíblicamente, hoy queremos hablarle a ustedes a la luz del cuarto ángel de lo que la Biblia habla de lo que es la reconciliación. Vamos a hablar de la verdadera reconciliación. Primeramente vamos a definir qué es la reconciliación. La reconciliación, simple y llanamente, no es más que Cristo. ¿Por qué Cristo es la reconciliación? Porque Cristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. La palabra de Dios presenta que Dios se reconcilió consigo mismo. ¿Cómo fue que Dios se reconcilió consigo mismo? Porque Dios ahora se reconcilia con el hombre haciendo un nuevo hombre, lo que en el libro de Romanos se le llama el segundo Adán. Es decir, que cuando el hombre peca, Dios no se reconcilia con el pecador o directamente con el pecador. Dios se reconcilia consigo mismo, como dije anteriormente, haciendo un nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Y ahora Dios se reconcilia consigo mismo al tener este segundo Adán o este segundo hombre, el cual es Cristo. Ahora, nosotros vemos que este Dios hombre, como expresa la palabra de Dios en el libro de Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que ese verbo era Dios y hombre al mismo tiempo. Y por eso vemos la reconciliación de Dios consigo mismo, porque Él decidió tomar un cuerpo humano e entonces convertirse en lo que es hombre, el segundo Adán. Ahora, este segundo hombre, la cual es Cristo, hace un convenio o un pacto. En este convenio o pacto, Cristo se convierte ahora en el intermediario entre Dios y el hombre. Pero esta reconciliación entre Dios y el hombre, es decir, entre el pecador y Dios, es de la siguiente manera. Cristo decide asumir los pecados del hombre, es decir, la sentencia del hombre, la vida asquerosa del hombre, porque el hombre era un pecador, el hombre estaba sentenciado a una muerte y su vida no valía nada comparadamente con lo que es la de Cristo. Por eso expreso la palabra una vida asquerosa. Y Dios toma la vida del hombre sentenciada que no vale nada y Él decide asumir los pecados, la sentencia del hombre y la justicia, la vida de Él, imputársela al pecador. Es decir, Él asume los pecados del pecador y el pecador asume la justicia de este segundo hombre, de este segundo Adán. Pero en este convenio está lo siguiente. El hombre tiene que vivir la vida del segundo Adán, la vida de Cristo. Pero así como el segundo Adán no podía caer, no podía pecar, porque si lo hacía no había sacrificio por su pecado, porque el único que podía tener sacrificio por su pecado era el pecador por medio de Cristo. Y Cristo se decide en convertirse en el Cordero para que tú y yo podamos vivir. Por eso a Cristo se le imputan los pecados del hombre y al hombre se le imputa la justicia del hombre. Eso está contemplado en el libro de Ezequiel, donde dice que la justicia del justo se le imputa al pecador y el pecado del justo se le imputa a Cristo. Ahora bien, por eso ahora nosotros tenemos lo que se llama la reconciliación. Cristo es la reconciliación por estas dos razones. Primeramente porque Él es Dios y es hombre, y porque se reconcilia consigo mismo. Dios no se reconcilia con el pecador, sino que se reconcilia consigo mismo creando un segundo hombre.
Y ahora este segundo hombre, ¿cuál es Cristo? Es quien reconcilia al pecador con Dios. Observe que no es Dios directamente con el pecador. Es Cristo quien lo reconcilia. Pero es bueno que se tenga bien claro que no hay para el transgresor reconciliación sin sangre. Y este es un detalle muy importante que quiero que se tome en cuenta. Porque permítame decirle que esto es un tema exclusivo. Usted podrá entrar por estos medios de YouTube, Facebook, cualquier medio, usted verá que usted no se va a encontrar un mensaje de la reconciliación como ese que le estamos presentando a usted. Porque hay un mensaje de reconciliación barata, un mensaje de reconciliación que no existe bíblicamente. Y es el evangelio de la reconciliación para el que ya ha sido justificado y vuelve hacia atrás. Vamos a demostrar con la Biblia que el mensaje de la reconciliación con Dios, del pecador con Dios, es un mensaje de reconciliación para el pecador que no ha sido justificado. El único mensaje de reconciliación con Dios que existe en las Escrituras es una reconciliación acompañada de sangre. Por eso de antemano queremos decirle que en la Biblia no aparece un solo texto bíblico que hable de la reconciliación, apoye o secunde lo que es la reconciliación para el hombre en el segundo Adán. Porque cuando el hombre está en el segundo Adán, es decir, que es una nueva creación, tiene que luchar para mantener esa salvación. Porque si la pierde, nunca más la vuelve a tener. Porque no hay reconciliación, porque la única reconciliación que hay es una reconciliación con sangre para el pecador que no ha sido justificado. Y una vez que es justificado, es declarado justo, es declarado santo y tiene que vivir como el segundo Adán o como Cristo. Así como Cristo no podía caer, porque para él no había una providencia de reconciliación, así como para él no había un acto de sacrificio para él, tampoco lo hay para los que ya están en Cristo. Ya no lo hay para el que aquel que los pecados de él se le imputaron a Cristo y la justicia de Cristo se le imputó a él, porque ese trueque se hizo en virtud a una sangre y un sacrificio. Es bueno que le prestemos mucha atención a este mensaje, porque hay personas que no han entendido que hay dos conjuntos de verdades bíblicas. Un conjunto de verdades bíblicas para el pecador que no ha sido justificado y un conjunto de verdades bíblicas para el que ya ha justificado y las consecuencias si vuelve hacia atrás. Y que esas verdades, de este conjunto de verdades que son para el justo o para el pecador que ya fue justificado y vuelve hacia atrás, ha sido rechazado, no se ha querido aceptar, son verdades inconcebibles, inaceptables, porque se ha querido rechazar y se ha querido retomar las verdades que eran para el pecador que no ha sido justificado y aplicárselo al que ya fue justificado y volvió hacia atrás. Y por eso es que no se ha entendido el plan de la salvación, no se ha entendido este plan de salvación o rescate. Por eso es que no se ha comprendido que lo que dice Hebreos 6, 4 al 6, que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial y recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque ellos, antes de llegar a ese nivel, eran unos pecadores condenados, la cual su pecado le fue imputado a Cristo y la justicia de Cristo le había sido imputada a ellos. Y ahora tenían que vivir como el segundo Adán. Nosotros, los que creemos que estamos en el segundo Adán, los que estamos en Cristo, tenemos que entender que si hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido reconciliados en virtud a una sangre que fue derramada. Es decir, una reconciliación con sangre. Y que cuando nosotros violamos ese pacto, entonces si he violado el pacto deliberadamente, lamentablemente la palabra de Dios dice que su nombre es borrado del libro de la vida. La Biblia dice que ya no hay más sacrificio por su pecado. La Biblia dice que mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Porque no hay reconciliación sin sangre. Porque el único medio de reconciliación era Cristo. Y una vez que Cristo nos reconcilió con el Padre, tenemos que vivir la vida de Él. Porque si no se vive la vida de Él, que es una vida intachable, una vida sin pecado, entonces lamentablemente ya no habrá más sacrificio porque tampoco lo había para Cristo. Y que la hubo para nosotros porque Él pagó ese precio. Y por eso fuimos reconciliados, porque hubo una reconciliación
sellada con una sangre. Muy bien, para no comentar y hablar mucho, vamos a leer ahora algunos textos bíblicos de lo que tiene que ver la reconciliación. Pero una reconciliación que, como le dije anteriormente, esa reconciliación que aparece en las Escrituras es una reconciliación bíblica que es tan solo para el pecador que no ha sido justificado. Así que, muy bien. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versos 10 y 11. En el libro de Romanos, capítulo 5, versos 10 y 11, dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, está mirando, nosotros somos reconciliados con Dios, el pecador es reconciliado con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Porque le he dicho anteriormente que por estos medios, la verdad del cuarto ángel, nosotros no hablamos disparate. Y no dejamos de hablarla para los que están perdidos y se están perdiendo. Quiero que le quede claro en este mensaje que ya comenzamos a presentar y que vamos a leer y vamos a demostrar bíblicamente, que la única reconciliación que aparece en la Biblia es para el pecador que no ha sido justificado. Y que una vez justificado, que ha experimentado la conversión y volvió hacia atrás, lamentablemente ya no hay más reconciliación, porque la única que había era una con sangre para el pecador que no había sido justificado. Continuamos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra de Dios dice, desde que creíste fuiste salvo. Yo no entiendo cómo es que dicen algunos expositores de Hebreos 6, 4 al 6, que ese personaje del cual se habla allá fue una persona que nunca fue salvo. Con el mayor respeto que se pueda merecer esa persona, están hablando disparate. ¿Por qué? Porque Hebreos 6, 4 al 6 habla de esa persona que recibió el bautismo del agua y del Espíritu. El que recibe el bautismo del agua y del Espíritu es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, es una persona que ha experimentado la conversión, es una persona que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, pero al recaer su nombre es borrado del libro de la vida, según lo confirma el libro de Éxodo 32-33, que dice, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Apocalipsis 3, 5 y 6, si mal no me equivoco, dice allí, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Que de paso sirve para refutar a aquellos que dicen que la salvación no se pierde, que ese otro disparate. No importa erudito, teólogo, no importa quién sea. Continuamos, dice allí ahora el verso 11 de Romanos capítulo 5. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso hemos sido enfáticos en decirle que Cristo murió por los pecados de los pecadores, pero no murió por los pecados de los justos, es decir, los ya justificados. Que Cristo murió una vez y para siempre por los pecados del hombre. Que los pecados del hombre, después de su conversión, si son por ignorancia, se le imputa al diablo y él tendrá que pagar por ello. Si cuando el hombre lo comete por ignorancia, lo reconoce y lo confiesa, entonces se le imputa al diablo y usted queda libre. Por eso le llamamos el pecado que no es de perdición, el pecado que es por ignorancia, que fue por un error, una circunstancia, es decir, no fue planificado, no fue a propósito. Así que Romanos capítulo 5, 10 y 11, vemos que nos habla de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, y que es un mensaje que está hablando del hombre en el primer Adán. Está hablando del hombre caído en el primer Adán, porque está en el caído en el primer Adán que tiene esperanza, y está el caído en el segundo Adán que es el que no tiene esperanza. ¿Y por qué? Porque el hombre del segundo Adán caído una vez había sido reconciliado en virtud a una sangre que había sido derramada en la cruz del Calvario. Y al no haber
batallado debidamente, al no haber perseverado, al no haber valorado esa sangre, lamentablemente, entonces queda perdido para siempre. Lamentablemente. Y no es que Dios dejará de amarlo, porque la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es el amor. Pero como no hay gracia sin sangre para el transgresor, y lamentablemente ya no hay más sangre disponible, porque a Adán y a Eva y a su descendiente se le otorgó una salvación en virtud, o una gracia y una salvación en virtud a una sangre que le acompañaba o que fue derramada, que es lo mismo. Vamos a leer un texto más. Usted se va a leer Romanos capítulo 5, más detenidamente en su hogar. Usted se va a dar cuenta que aquí vemos este primer texto bíblico que acabamos de leer, una reconciliación del hombre por medio de Cristo. Segunda de Corintios, vayamos allá. Ahora vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice allí hasta el 21, para ser específico. Segunda de Corintios, capítulo 17, hasta el 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está mirando, aquí se está hablando de la reconciliación. Primeramente, el verso 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es una nueva criatura? Porque antes de su conversión era el hombre en el primer Adán, o el pecador en el primer Adán, y ahora es una nueva creación porque está en el nuevo hombre, está en el segundo Adán, la cual es Cristo, y debe de vivir, como le dije anteriormente, la vida de Cristo. Y ahora, aquí vemos que el apóstol, escribiéndoles a los corintios, en el verso 18 comienza diciéndole que esto es debido gracias a Cristo, quien nos reconcilió con el Padre. ¿Está mirando por qué le digo que Dios no se reconcilió directamente con el pecador? Que Dios no se reconcilia con pecadores. Dios se reconcilia con el pecador es por medio de un intermediario, la cual es Cristo. Porque Dios se reconcilió consigo mismo, porque Él creó un segundo hombre, y ese segundo hombre era un hombre intachable, la cual es Cristo. Ahora este segundo hombre, que también en esencia es amor, decide otorgar una salvación, pero Él no puede otorgarnos la salvación siendo transgresores sin que se pague la demanda de una ley que había sido violada. Entonces, como le dije anteriormente, Él decide pagar la demanda de la ley, y ahora, para que ahora tú y yo podamos ser reconciliados, y ahora nos llega a nosotros una reconciliación con sangre por medio de Cristo Jesús. Es decir, no hay reconciliación sin sangre. Y la única reconciliación con sangre que hay es para el pecador que no ha sido justificado. Así que continuamos leyendo. Voy a repetir el verso 18, porque es muy importante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, nosotros los que estamos encargados de la reconciliación, nosotros los que somos predicadores, los que somos ministros de Dios, estamos en el deber de decirle al pecador, al que está perdido, al que no ha sido justificado: mira, hay una salvación grandiosa, hay una salvación preciosa. Mira, es lindo servirle a un Dios, como en mi caso, a un Dios que tiene tus problemas resueltos antes que se presenten. Usted sabe lo lindo que es en un mundo como este, que se está descacarando, con tantos problemas, tanta presión, tanta cosa que está sucediendo, y tener paz en medio de la tormenta, en medio de esta presión, en medio de toda esta amenaza que hay. Y ahora nosotros tenemos que decirle a la persona: usted puede estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero al mismo tiempo hay que decirle a la persona, al que está siendo doctrinado, pero tiene que conservar esa salvación. Porque esa reconciliación que tú puedes tener para con Dios, sin importar cuán bajo ha caído, es en virtud de una sangre que fue derramada, porque no hay reconciliación sin sangre. Y si tú pierdes esa reconciliación, si tú no valoras esa sangre, no te creas que vas a tener más reconciliación. Y dale las evidencias bíblicas que no existe más reconciliación. No existe. Esa gente que andan predicando reconciliación para el recaído, son personas que se están inventando su propia evangelio de la reconciliación, sin apoyo bíblico. Vamos a ver el verso 19. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Observe que el mensaje del apóstol Pablo, el hombre que fue llamado para predicar a los gentiles, ahora él está hablando de una reconciliación. Aquellos que eran inmundos, aquellos que eran incircuncisos, le está hablando de un mensaje de reconciliación, le está hablando de ser nuevo en Cristo Jesús. Y aún aquellos mismos judíos que vivían en Israel, que no conocían el verdadero evangelio, lo de la diáspora, y a todos ellos se les está hablando de un mensaje de reconciliación por medio de Cristo. Lo que queremos dejar bien en claro es que no hay una reconciliación para el segundo Adán. Así como no hay rejustificación, como no hay reperdón, tampoco hay reconciliación, para que me pueda entender mejor. Hay una reconciliación, pero no una reconciliación. Para que se entienda llanamente que me expreso de esa manera, para que entiendan. Dice el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Está mirando lo que le acabamos de decir? Que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Es decir, que el santo se le imputa el pecado y al pecador se le imputa la santidad de Cristo. Vamos a leer ese último texto bíblico. 2 Corintios, estamos leyendo 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros vemos que en este texto de 2 Corintios 5:17 al 21 nos habla de la reconciliación con Dios en el contexto de la reconciliación de Dios con el pecador por medio de Cristo. Este texto bíblico no está hablando de reconciliación para recaídos. Este texto bíblico no está hablando de reconciliación para aquellos que gozan, que reciben el bautismo del agua y del Espíritu, gozan del don celestial y recaen. Porque hay personas que están desorientando a la grey. Hay personas que no le están enseñando el verdadero evangelio, que dice la palabra de Dios, que el que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por su pecado, que es sinónimo o igual a decir que ya no hay más reconciliación. No hay más reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo murió fue por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Eso tiene que estar claro entre nosotros. Pero vamos a continuar. Vamos a leer ahora el libro de Efesios, capítulo 2, verso 11 al 20. Aunque nuestro énfasis especial está en el verso 16. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer primeramente el verso 16. Y luego entonces vamos a retomar desde el verso 11 al 20. Miren lo que dice allí.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí esto está en relación a lo que es ambos, se puede aplicar tanto en el contexto de ambos pueblos hacia un pueblo. Ambos tiene que ver tanto el pecador como Dios es reconciliado por medio de ese que está en el medio, que valga la redundancia, ese que está en el medio, la cual es Cristo, allí en la cruz del Calvario. La cruz es la reconciliación entre Dios y el pecador. Oiga bien, la cruz es el medio de la reconciliación entre Dios y el pecador, no lo recaído. No el justo, que el que es justificado y que se le imputa la justicia de Cristo es declarado justo y santo. Por eso decimos que Cristo muere por los pecados de los pecadores, pero no muere por los pecados de los justos. Por eso decimos que la cruz reconcilia al pecador con Dios, pero no al justo cuando vuelve hacia atrás con Dios. Porque yo sé que la mentalidad que se ha creado es que la iglesia es la congregación de los pecadores. Eso es mentira del diablo. La iglesia es la congregación de los santos. Por eso la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Los justos son los que se le ha imputado la justicia de Cristo. Los santos son los que se le ha imputado la santidad de Cristo. Mientras que a Cristo se le imputa el pecado de ellos. Así que vamos ahora a leer los versos del 11 al 20 para demostrar que esta reconciliación, que son los textos que podrían emplear alguna persona para decir que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu puede ser renovado para arrepentimiento o que puede ser reconciliado con Dios, para demostrarle que no existe ninguna evidencia bíblica de reconciliación para el pecador que ha sido declarado justo, y una vez declarado justo no conserva la salvación, no batalla debidamente y se vuelve hacia atrás, que hace como el perro que vuelve a su propio vómito, o como la puerca lavada al lodo, como lo expresa 2 de Pedro 2, 20 y 21. Dice allí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Vaya tomando en cuenta esta parte que es muy importante, el verso 11. Ya anteriormente le había dicho que Dios había hecho una reconciliación entre ambos y que ambos tiene que ver entre lo que son israelitas y gentiles. Y en un segundo plano se toma la aplicación entre el pecador y Dios. Decimos allí, el verso 12, ahora leemos: en aquel tiempo estaban sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga bien, el apóstol, aquí escribiendo una carta a los Efesios, le dice que ahora Dios a los incircuncisos, a los gentiles, los reconcilia allí con Dios, pero es por medio de ¿quién? De Cristo. La esperanza, aquellos que no tenían esperanza. Por eso es importante de antemano también dejar entredicho que no hay esperanza sin sangre y que el pecador tiene esperanza de salvación por medio de una sangre, pero el que no tiene esperanza es el que alcanzó la esperanza con sangre, y una vez que obtuvo la esperanza de la salvación y la tuvo en Cristo Jesús, porque la Biblia dice: desde que creíste eres salvo. Está hablando del que creyó en el contexto bíblico, porque para Dios creer es aceptar y hacer un pacto de sangre. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, ese término para que todo aquel que en él crea, ese creer está en el contexto de aceptación en cuanto a lo que tiene que ver el principio establecido por el cielo. Y por lo tanto no hay el creer teóricamente sin aceptación para Dios, igual que si no se creyera. Así que por lo tanto aquí, vuelvo y repito, se está hablando de una esperanza para los que no tenían esperanza, que es una reconciliación para los gentiles, para los que estaban alejados de la promesa.
En aquel tiempo estaban sin Cristo, vuelvo y repito, verso 12 de Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ven, estamos confirmando, le estamos diciendo que no hay reconciliación sin sangre. Estamos hablando aquí de una reconciliación, y en el contexto que se está hablando de la reconciliación, se está hablando de reconciliación para con los perdidos en el primer Adán, para el hombre caído en el primer Adán. Este texto bíblico no está hablando del caído en el segundo Adán, que es igual al recaído. El caído del segundo Adán o recaído es lo mismo, porque el caído en el segundo Adán es un recaído y el recaído es un caído en el segundo Adán. Solamente hay reconciliación para el caído en el primer Adán, porque hay dos clases de caído: el caído del primer Adán, que tiene esperanza, y el caído del segundo Adán, que no tiene esperanza. ¿Y por qué? Porque no hay más sangre disponible. Por eso es que la palabra de Dios dice en el libro de Nahum, que ya lo hemos leído, 1:12, y no, que no se volvería a ver más tristeza. ¿Tristeza por qué? Dolor por el pecado. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, según Romanos 3:11. Y cuando usted siente dolor por el pecado, es porque Dios pone en usted ese sentir, y al mismo tiempo pone el arrepentimiento en virtud de una sangre que fue derramada. Pero continuamos. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. Porque ¿qué es la reconciliación? Paz. No hay paz sin sangre. Y dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí vemos el mensaje de la reconciliación para el que no tenía esperanza, para el pecador, por medio de la sangre de la cruz. Este texto no está hablando de reconciliación para recaídos. No está hablando de reconciliación para los que recibieron el bautismo, el agua del Espíritu y recayeron. Ese texto no está hablando de eso. Por eso le digo que los que hablen de la reconciliación para la gente de Hebreos 6:4 al 6, los que hablan de reconciliación para la persona de Hebreos 10:26, los que hablan de reconciliación para la gente de segunda de Pedro 2:20 al 21, para los que hablan de reconciliación para la persona de Éxodo 32:33, las personas que hablan de reconciliación para la persona de Números 14 y 18, las personas que hablan de reconciliación de Ezequiel 3, 20 y 21, para que las personas que hablan de reconciliación para la persona de Ezequiel 18, 24 y 26, las personas que hablan de reconciliación para la persona de Ezequiel 33, verso 12, tienen que inventarse su propio evangelio, tienen que inventarse un tema de reconciliación, porque no pueden demostrarlo bíblicamente. La Biblia no aparece, no demuestra, no enseña ninguna reconciliación para ese tipo de personas. ¿Y por qué? Porque esas personas ya habían sido reconciliados con Dios, se les dio una reconciliación, una paz en Cristo, y no la conservaron. Y al no conservarla, entonces a Dios ya no puede hacer más reconciliación, porque Dios no se reconcilia con el pecador. Dios se reconcilió consigo mismo, creando un segundo hombre, la cual es Cristo. Y ahora ese segundo hombre determinó interponerse entre Dios y el pecador y decir: yo pago la demanda del pecador para que ellos puedan reconciliarse contigo. Y ahora el pecador se reconcilia con el Padre, y cuando el pecador se reconcilia con el Padre, tiene que ahora vivir la vida de Cristo, porque si no vive la vida de Cristo, va a recibir la misma sentencia que hubiese recibido Cristo si cae. Qué simple y sencillo es el evangelio. Aprenda a hacer la diferencia entre las verdades bíblicas que son exclusivas para el que no ha sido justificado, y la verdad bíblica exclusiva para los ya justificados, y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Vamos a continuar. Verso 15 de Efesios capítulo 2. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por medio de qué? De la cruz. Por eso no hay salvación sin sangre. Hubo un autor por ahí que escribió un libro titulado Salvación se escribe con sangre. Es decir, no hay salvación sin sangre. La persona de Hebreos 4 al 6, que presenta allí, que dice que es imposible ser renovado para salvación o para arrepentimiento. ¿Sabe por qué dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento? Porque ya esa persona había sido salvo y fueron salvos en virtud de una sangre. Y como no hay salvación sin sangre y ya no hay más sangre disponible, por eso es que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Porque Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. El único arrepentimiento que Dios acepta es el arrepentimiento del mismo que Él pone en el hombre para que venga hacia Él. Porque no hay quien busque a Dios. Verso 17 de Efesios capítulo 2. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién era los que estaban cerca? Los judíos, que eran los que más conocimiento tenían de la palabra de Dios. Pero que lamentablemente el ministerio sacerdotal de los tiempos de Cristo, esos ministros de Dios estaban ministrando para el diablo y ahora el pueblo no estaba siendo debidamente instruido con respecto al plan de la salvación. Por eso ahora vino el segundo hombre, la cual es Cristo, le presentó el verdadero evangelio, el verdadero plan de redención, como ahora nosotros estamos presentándole el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de plan de redención, porque los ministros de hoy en día están repitiendo la historia de los ministros del tiempo de Cristo. Han distorsionado las escrituras. Mientras la Biblia habla de un bautismo, ellos dicen nosotros damos más de uno. Como la iglesia adventista, que es la iglesia que más bajo ha llevado lo que es el bautismo y le da hasta 8 bautismos a una persona. A usted le pueden dar todos los bautismos que los ministros le quieran darle la gana de dárselo a usted, pero Dios te más prueba uno. Hoy en día, los ministros hoy en día están haciendo como los ministros de aquel tiempo, que estaban desorientando y no estaban presentando el verdadero plan de la redención. Que mientras la Biblia dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento, los ministros dicen nosotros los renovamos para arrepentimiento. Mientras la Biblia dice yo al que pegue contra mí yo lo borro de mi libro, la iglesia dice nosotros volvemos y lo inscribimos. Y han inscrito nombres hasta 8 veces, 5, 6, 7, porque cada nombre que se inscribe tiene que ver con un bautismo. Y hay personas que su nombre ha sido inscrito en el libro de la iglesia hasta 8 veces, es decir, porque han recibido hasta 8 bautismos. Hay personas que su nombre ha sido inscrito en el libro de la iglesia hasta 7 veces porque su nombre ha sido inscrito hasta 7 veces. Hay personas que su nombre ha sido inscrito en el libro de la iglesia hasta 3, 4, 5 porque cada uno respalda con un bautismo. Pero al fin y al cabo los ministros pueden hacer lo que les dé la gana, pero lo que cuenta es lo que diga la palabra de Dios. Eso es lo único. Si la Biblia dice que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado, pero la iglesia te dice que sí, al fin y al cabo lo que cuenta es lo que diga la Biblia. Porque ellos toman las verdades bíblicas que son para el pecador que no ha sido justificado para contradecir las verdades que son para los ya justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Dice el verso 18 de Efesios capítulo 2 que estamos leyendo, que vamos a leer hasta el 21. Porque por medio de él, verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. ¿Conciudadano de qué? De los santos. Porque la iglesia es la congregación de los santos, no la congregación de los pecadores. Cuando el Señor venga, dice que Él dirá, juntame mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. La iglesia de Dios será triunfante antes que Cristo salga del lugar santísimo. Y después que Cristo salga del lugar santísimo, que viva sobre la tierra bajo la prueba más terrible, vivirán sin pecar. Porque habrán comprendido este mensaje que nosotros le estamos presentando. Pero esa iglesia triunfante estarán compuestos por los fieles de todas las iglesias que no hacen uno de cada 20 y que terminan fuera siendo echados por los impíos y mundanos, como los apóstoles terminaron siendo echados fuera por los impíos y mundanos de la iglesia encabezados por sus líderes religiosos. Tremendo. Asegúrelo tan cierto como que 2 más 2 son 4, que así van a terminar las cosas y así están las cosas. Verso 20.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es reconciliación? Reconciliación no es más que Cristo. Porque Cristo es Dios y hombre. Porque Dios se reconcilió consigo mismo. Dios no se reconcilió con el pecador directamente. Dios se reconcilió consigo mismo por medio del segundo hombre, la cual es Cristo. Y Cristo decidió pagar la demanda del pecador para que entonces la justicia de él se le impute al pecador y los pecados del pecador se le impute ¿a quién? A Cristo. Ahora, eso conlleva un gran compromiso, vivir la vida de Cristo. Y vivir la vida de Cristo es una vida de santidad. Y así como Cristo, si pecaba, lamentablemente no hay sacrificio para Cristo, tampoco lo va a haber para el que esté en el segundo Adán, para el que ya fue justificado. ¿Está entendiendo lo delicado que es este evangelio? Ahora, permítame decirle que la promesa gloriosa que respalda este evangelio, esto no tiene nombre. Usted sabe lo que es vida eterna, usted sabe lo que es paz en medio de la tormenta, usted sabe lo que es servirle a un Dios que tiene tu problema resuelto antes que se presente. Eso es maravilloso. El verso 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que ya vemos que a través de Efesios 2, 11 al 20, ya demostramos que la reconciliación bíblica que aparece aquí es una reconciliación para el que no ha sido justificado. Vamos a hablar ahora de la reconciliación en el contexto de Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 20 y 22. Vamos a hablar de Colosenses. Capítulo 1, verso 20. Vamos a leer primeramente el verso 20 y luego el 22. Y por medio de él, ahora vemos el apóstol le escribe a los colosenses. Y allí le dice en el capítulo 1, verso 20, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Así que nosotros vemos que hay una reconciliación, y esa palabra la podemos ver más clara en el verso 21. Vamos a leer el verso 21. Y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado. Así que vemos que los versos 20 hasta el 22 nos hablan de la reconciliación, no habla de la paz. Pero este mensaje de la reconciliación y la paz está en el contexto del pecador en el primer Adán, o del transgresor en el primer Adán, no del transgresor en el segundo Adán, porque así como el segundo Adán no tenía esperanza de restauración, no tenía esperanza de reconciliación, el que está en el segundo Adán tiene que entender que no hay reconciliación disponible para él. Por eso le digo, este mensaje nosotros lo hemos estado presentando, es para que los pocos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida puedan conservarlo. Y que los que entren al evangelio no corran la suerte de muchos que han cedido el límite de Dios, de muchos que tienen su nombre inscrito en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. De muchos que ahora mismo no están más que alimentando y así enriqueciendo holgazanes, como presenta el libro de Ezequiel, capítulo 34, pastores que dice allí que ordeñan a las ovejas, se beben la leche, la matan, se comen la carne y con la lana se visten. Eso es lo que están haciendo hoy en día. A ellos no les importa presentarte un evangelio de reconciliación sin base bíblica, porque en la Biblia no aparece evangelio de reconciliación para el recaído, no aparece. No hay un solo texto bíblico de reconciliación para el recaído. Por eso los textos bíblicos que hemos leído en esta ocasión, que tenemos aquí, como ya lo que fue Romanos 5, 10 y 11, 2 Corintios 5, 17 al 21, Efesios 2, 16 o 11 al 20,
Colosenses 1, 20 y 22. Hay más citas bíblicas de reconciliación, pero esa reconciliación tiene que ver la reconciliación con la esposa. Hay textos que hablan de reconcíliate con tu esposa, hay textos bíblicos que hablan de reconcíliate con tu hermano, hay otros más textos bíblicos que hablan de reconciliación en otro contexto, en otro ámbito, en otro entorno. Pero el texto que tiene que ver con salvación, reconciliación con salvación, nada más aparece en el contexto de la reconciliación de Dios con el pecador por medio de Cristo, donde se hace un pacto, ya dicho, donde ahora se le imputa a Cristo los pecados del pecador y la justicia del justo se le aplica a Cristo, al pecador, para que el pecador viva la vida de Cristo, y si no vive la vida de Cristo, no le tocará más que se recibía sentencia que le correspondía a Cristo si no vivía una vida sin pecado. Por eso, una de las verdades inconcebibles, inaceptables, que está en las Escrituras, la cual no presentamos en nuestros temas, por estos medios nosotros tenemos un mensaje titulado verdad inconcebible, inaceptable pero real. Otra de la verdad inconcebible, inaceptable pero real es 1 Juan 3:6, que dice: el que está en Cristo no peca, y si peca no le ha conocido. Y una de las razones por qué el cristiano no peca, porque el cristiano no peca y hay un tipo de pecado que no es de perdición, que es el pecado que se comete por ignorancia, error, equivocación, por la cual hay un abogado que intercede en el santuario, que intercede por el pecado que es no de muerte. Que el pecado no de muerte no es más que el pecado en el espíritu, y el pecado no de muerte o el pecado en el espíritu no es más que el pecado que se comete por ignorancia, error o equivocación. ¿Está entendiendo cuál es la maravilla de este mensaje? Pero la Biblia no presenta, dice que el que peque intencionadamente o el que peque contra mí, su nombre es borrado del libro de la vida. Así que, mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Recuerde que los propósitos de este mensaje, como ya lo hemos dicho, y se lo vamos a continuar recordando, es para que los pocos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida la conserven. El propósito de este mensaje es que para los pocos que vayan entrando en las iglesias, no corra la suerte del gran montón que lamentablemente el Señor le va a decir: no conocí. ¿Por qué? Porque no supieron valorar la sangre de Cristo Jesús. En Cristo no se peca. Dice 1 Juan 3:6, nosotros por estos medios de la verdad del cuarto ángel no hablamos disparate, y no dejamos de hablarla claramente, para los que están perdidos y se están perdiendo. Así que si usted es lo que cree que hablamos disparate, pues entonces porque usted es de los que está perdidos o se está perdiendo, porque ha sido mal instruido, ha sido desviado de estos mensajes de la verdad del cuarto ángel, un mensaje tan claro y sencillo. Así que, mi amigo, esperamos que el resultado de este mensaje sea que usted y yo podamos vernos en el reino de los cielos. Si usted era de aquellos que se había estado jugando con el pecado en las iglesias, por la influencia de esos mundanos que han sido atraídos por el diablo en la iglesia, si usted era que se está jugando con el pecado porque había sido mal instruido por su líder, que decían que usted, si peca intencionalmente o deliberadamente, tiene un abogado con el Padre Jesucristo el justo, cosa que eso no es bíblico, no es bíblico. Hebreos 9:7 presenta claramente, me gustaría que usted vea esa cita, vamos a verla, también vamos a leer Hebreos 9:7, queremos que se la presenten ahí. Mire lo que presenta la palabra de Dios claramente allí. Eso tiene que quedar bien claro entre nosotros. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Míralo ahí donde se lo presenta, míralo ahí en la parte final, obsérvelo, léalo ahí. En la parte final de Hebreos 9:7 dice claramente: por los pecados de ignorancia del pueblo, porque aquí en el santuario los pecados que eran admitidos eran los pecados por ignorancia, error, equivocación. Yo no sé dónde que estos ministros de Dios, que lamentablemente, ya sea de una manera consciente o inconscientemente, están ministrando para el diablo, al decir a la persona que los pecados que son admitidos en el santuario, también se admite pecado consciente deliberado. Eso es un invento del diablo, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, que en el santuario se intercede o se admite pecado consciente deliberado. Cuando un pecado de eso es admitido en el santuario, el Señor dice: yo lo borro de mi libro. Los pecados que son admitidos en el santuario, que se ponen ahí, cuando usted pega, se le pone ahí, son pecados de ignorancia. Y permanece hasta el final, hasta que usted le llegue al conocimiento de la verdad. Y cuando llega al conocimiento de la verdad, entonces usted tiene que reconocer, como Moisés, como Elías y todo lo demás, reconocer su pecado y apartarse. Y si no lo reconoce,
pues ya automáticamente ese pecado de ignorancia ya no se convierte en ignorancia, sino deliberado, porque por mostrarse la verdad y usted que persistir en el pecado, pues lamentablemente no hay que dar otro que su nombre sea borrado del libro de la vida. Así que mi amigo, hasta aquí lo dejamos, este mensaje titulado La reconciliación bíblica para con Dios. Así que no hay reconciliación para con Dios fue sin sangre, y la única reconciliación para con Dios que hay es una reconciliación para con Dios con sangre para el pecador que no ha sido justificado. Así que esto es para que usted esté claro de lo que es el mensaje de Hebreos 6, 4 al 6, donde dice que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y se cayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. No se deje engañar creyéndose que usted puede regresar al pecado o que usted puede volver hacia atrás y puede ser reconciliado, que eso no existe bíblicamente. Y Hebreos 6, 4 al 6 está respaldado por un conjunto de verdades que son exclusivamente para ya justificados. Así que mi amigo, hasta aquí lo dejamos, nuestro mensaje. Usted puede seguir desarrollando este mensaje. Si usted piensa lo contrario, usted nos muestra aquí la evidencia bíblica donde se habla de reconciliación para los recaídos. Pero no existe reconciliación para el recaído, no aparece en la Biblia, no aparece el perdón. Por eso le hemos hecho el desafío, la invitación a los humildes y el desafío a los enemigos de la verdad, de que demuestren con la Biblia donde aparece un caso de persona que después que fue justificado, volvió hacia atrás, y si volvió hacia atrás que fue renovado para arrepentimiento. No aparece un solo de recaído que fue renovado para arrepentimiento. Así que mi amigo, si usted es de lo que no se ha suscrito, suscríbase, y si es de lo que se está suscrito, no se olvide de compartir con los demás, recordándole que si no comparte, la sangre de aquellos que se pierdan por falta de ese mensaje caerá sobre usted. ¿Por qué? Porque usted no compartió ese mensaje que Dios puso en su mano. Así que Dios me le guarde, será hasta una próxima. Que la paz del cielo sea para con usted y lo suyo. Bye.